Hace unos pocos años hubo un momento en mi vida en el que me vi prisionero. Y no te estoy hablando metafóricamente. De verdad que me sentí prisionero de mi trabajo. Sentí un vértigo increíble. Y me hice una pregunta que la verdad que no la he podido ignorar. ¿Quiero sentirme así el resto de mi vida? Esa imagen lo cambió todo. Pero es que no fue suficiente, porque necesité algo más para moverme de verdad. Al final de este episodio te voy a contar lo que fue, porque quizá puede ser lo mismo que te mueva a ti. Y antes de llegar ahí, piensa ahora en alguien que conozcas, alguien que gane bien, que tenga un buen sueldo, un trabajo estable, no derrocha dinero, no se va de viaje cada mes y aún así llega el día 25 del mes y ya está mirando la cuenta con cierta tensión. Ese alguien quizá eres tú. Déjame decirte que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publicó en 2025 que más de un tercio de los españoles no puede afrontar un gasto imprevisto. No son personas sin trabajo, son personas con nómina, con un contrato y con una vida aparentemente estable. Y aquí viene lo interesante, y es que hoy cualquiera puede encontrar en 5 minutos una fórmula para calcular su margen de ahorro y tenemos que ser conscientes de que el conocimiento está ahí, está al alcance de todos, es gratis, lo tenemos de muy fácil acceso y aún así ese tercio de personas sigue igual. Por lo que claramente podemos sacar una conclusión y es que el problema no es de información, debe ser de otra cosa. Veámoslo. Hoy vamos a trabajar 2 capas. La primera, la fórmula concreta para saber exactamente dónde se va tu dinero y cuánta libertad puedes comprar cada mes. Y por otro lado, vamos a ver por qué esa fórmula sola, de forma aislada, no va a cambiarte nada. Vamos a descubrir qué tiene que ocurrir antes. Y quédate por favor conmigo hasta el final porque te voy a contar qué fue lo que a mí me funcionó. Y por qué, desde ese momento, nada ha vuelto a ser como antes. Bienvenido, bienvenida al podcast Sal de tu Matrix Financiera. Comenzamos con el episodio 16. Hoy vamos a construir algo muy simple y a la vez muy poderoso. Tu margen. Cuando eras pequeño, nadie te enseñó probablemente a gestionar dinero. Te enseñaron a ganarlo y la escuela te preparó para tener o conseguir una nómina, no para tener margen. Y el tema es que hay una diferencia enorme entre ambas cosas. La nómina es lo que el sistema te da por el tiempo que tú has dedicado. El margen, en cambio, es lo que a ti te queda después de que el sistema se sirva. Y el problema, ya lo hemos repetido en varias ocasiones durante este podcast, es que el problema no es cuánto ganas. El problema es cuánto queda después de que todo el mundo haya cobrado menos tú. Ya sea tu casero, tu banco, tu seguro, tu plataforma de streaming, tu coche o tu estrés del jueves por la noche. Todos probablemente estén cobrando antes que tú. Y lo que sobra, si es que te sobra algo, eso es tu margen. Y al inicio ya hemos visto las estadísticas. Y es que, para la mayoría, ese margen es casi cero. Y no porque ganen poco, sino porque nadie les enseñó a verlo. Y sabemos que sin margen no tenemos libertad. No libertad ni financiera, tampoco libertad
temporal y menos emocional. Cuando la gente intenta ahorrar, normalmente corta por lo sano, sin ningún criterio y sin estructura. ¿Y qué pasa? Que claro, pues a los 2 meses probablemente ya abandonan ese ahorro que han comenzado porque están teniendo un sentimiento de que se privan de cosas. Pero el problema es que no todos los gastos son iguales. Hay gastos que sostienen nuestras vidas, los gastos que necesitamos sí o sí, y hay otro tipo de gastos que te ayudan a soportar la vida. El alquiler, por ejemplo, o lo que sería la cuota de tu hipoteca sería algo que sostiene tu vida. La luz, el agua o la comida del día a día, la comida básica, sostienen tu vida. Pero, por ejemplo, ese pedido de comida que haces a domicilio, ya sea el viernes por la noche o entre semana cuando llegas destrozado del trabajo, ese tipo de gasto te está diciendo a ti algo. No que seas débil, sino que te está diciendo que tu vida tiene un nivel de desgaste que estás pagando para de alguna forma aguantar o seguir el ritmo, ¿no? del día a día. Y a eso yo lo llamo el coste de vida anestésico. No es el gasto de vivir, no. Es el gasto de sobrevivir tu propia vida. Y quiero que esto quede muy claro, porque es una de las claves del episodio. No es solo globo, es pues esas compras pequeñas que puedes hacer en Amazon, que pues con solo 2 clics, esa compra de me lo merezco después de esa semana pues un poco difícil, ¿no? De trabajo, o esas cenas fuera que no son por placer, sino por agotamiento o por escaparte, ¿no? de tu día a día. Vale. En este tipo de situaciones no estás gastando dinero, estás pagando por un alivio. Y el tema es que el sistema está diseñado para que ese alivio sea más accesible que nuestra libertad. Y cuando calculamos esto de verdad, la mayoría se lleva una sorpresa. ¿Por qué? Pues porque descubres que parte de tu sueldo no está financiando tu vida. Lo que está financiando es tu anestesia. Y ahora voy a darte la fórmula. Se trata de una fórmula simple, pero lo que revela no es tan simple, es bastante más profundo. Sería de la siguiente forma. Tenemos por un lado el margen de soberanía. Tu margen de soberanía sería igual a los ingresos netos, lo que tú ingresas de forma neta por tu trabajo, menos, por un lado, el coste de vida esencial, lo que hemos dicho, los costes básicos, y menos tu coste de vida anestésico. ¿Sí? Son 3 números. Los ingresos netos, lo que entra en tu cuenta, a eso le restamos el coste esencial, lo que hemos dicho, lo que necesitas para que tu vida funcione, y luego tenemos ese coste anestésico, que también se lo restamos al ingreso neto, que es lo que pagas para soportar la vida que tienes. Lo vamos a ver ahora con un ejemplo realista, ¿vale? Imaginemos que tenemos a una persona de Madrid en el año 2026 con unos ingresos netos de 2.200 euros, ¿vale? Supongamos que esta persona tiene un coste esencial de 1.450 euros, lo que supone la vivienda, la comida, serían 1.450 euros, lo básico que necesita sí o sí para cubrir sus necesidades básicas. Y por otro lado, su coste anestésico son unos 420 euros. Bien, pues si restamos a los 2.200 euros, los 1.450 euros de costes esenciales y el coste anestésico de 420 euros, vemos que lo que llamo el margen de soberanía serían 330 euros. Vale, muy bien. Pues bien, ahora quédate con esto que te voy a contar porque ahora viene lo importante. ¿Cuánta libertad me compra ese margen?
Para ello, calculamos lo siguiente. Cogemos tu coste esencial mensual, que en este caso eran 1.450 euros, y lo dividimos entre 30 días que tiene un mes. Y vemos que el resultado da 48 euros al día. Esto significa que para vivir un día sin trabajar, a esta persona del ejemplo le cuesta 48 euros al día. Y ahora vamos a dividir el margen, tu margen, esos 330 euros que hemos calculado, por estos 48 euros al día. ¿Qué nos da? Nos da 6,8 días, o sea, prácticamente 7 días, una semana. ¿Qué significa? Significa que con ese margen de soberanía, esos 330 euros que han salido de cálculo, significan una semana entera, nos dan una semana entera de vida libre cada mes. Y no estamos hablando de dentro de 20 años, sino que ahora. Pero ¿qué pasa? Que lo estás gastando sin darte cuenta. Y aquí viene la pregunta que cambia todo. Si la fórmula es clara, ¿vale? Estamos hablando de que son 3 números. ¿Qué es lo que ingreso? Y luego los 2 tipos de gastos, los gastos básicos y el gasto anestésico. Vale. Si la fórmula es clara, si es un cálculo directo y si lo puedo hacer, se lo puedo aplicar esta misma noche, ¿por qué esta noche, con toda probabilidad, no lo vas a aplicar? ¿Por qué ese porcentaje tan alto que hemos visto en las estadísticas del INE, por qué un porcentaje tan alto de la población española tiene tan poco margen? Pues esto es lo que nadie dice en diferentes podcasts de finanzas. El conocimiento financiero nunca ha estado tan al alcance como lo tenemos ahora. Cualquier persona puede encontrar fácilmente en 10 minutos cómo automatizar el ahorro, cómo crear un presupuesto, cómo invertir de forma sencilla en algunos vehículos financieros, incluso cómo controlar gastos. Pero aún así, la mayoría o un gran porcentaje de la población sigue igual. Y no es porque les guste su situación. No es tampoco ignorancia. Es otra cosa. Piensa en alguien que sabe perfectamente que debería hacer ejercicio. Sabe que es bueno hacer deporte, lo ha leído, lo ha escuchado, lo ha visto, lo tiene claro, vamos. Pero no lo hace. No es porque no tenga la información. No. Es porque entre el conocimiento y la acción hay un bloqueo en esa persona. Con el dinero nos pasa exactamente lo mismo. El bloqueo no está en la cabeza. Está en lo que aprendimos, en lo que aprendiste sobre el dinero antes de tener uso de razón. Tus decisiones financieras no empiezan cuando cobras tu primer sueldo, empiezan mucho antes. Empiezan en tu casa, en las conversaciones que escuchabas de niño, en cómo reaccionaban tus padres cuando faltaba dinero o cuando sobraba. ¿Vale? Ya lo hemos visto previamente en este podcast. Frases como eso es para ricos, el dinero es sucio. Eso lo respiraste y esas creencias llevan décadas tomando decisiones por ti. Por esta razón hay gente que cobra bien y aún así vive en cierta escasez emocional. Porque el dinero no se gestiona solo con los números, se gestiona con la identidad. Y aquí viene lo duro, porque muchos gastos no son gastos como tales, son señales. Ese gasto anestésico es muchas veces el precio de mantener una identidad que quizás no elegiste del todo. Ese coche que corresponde, el vivir en un barrio, en una zona que toca o que piensas que te mereces, esas vacaciones que bueno, crees que sí o sí te mereces y que las tienes que hacer. Al final, un nivel de vida que quizás incluso se espere de ti, ¿no? Pues todo eso
se sostiene sobre un pacto silencioso con el sistema, que se resume en lo siguiente, y es que vas a trabajar el día de mañana para pagar lo que estás consumiendo el día de hoy. Y eso no es libertad financiera. Puede sonar duro, pero yo creo que es una forma de realmente interiorizarlo. Eso es una esclavitud diferida con buena presentación, con buen marketing. Y el punto es que, claro, esto no se arregla con una app, porque no puedes cambiar un hábito financiero sin tocar la creencia o esa emoción que en realidad la está sosteniendo. Y al principio te he prometido que te iba a contar qué fue lo que a mí me funcionó y por qué desde ese momento nada volvió a ser como antes para mí. Pues vamos allá. Hubo un momento en que fui capaz de verme de verdad, ¿vale? No como quería verme, sino cómo era mi cruda realidad. Y como te he adelantado, me vi prisionero de un trabajo. Y esa pregunta que me hice no la he podido ignorar en este momento. Y es lo que ha sido el motor que propició el cambio. ¿Quiero sentirme así el resto de mi vida? ¿Voy a tener que sí o sí depender de mi trabajo? Pues ese vértigo, ese miedo, ese escalofrío realmente que sentíamos, esa imagen, verme así dentro de 30, 40 años e incluso sin saber realmente si nuestra generación va a tener una jubilación digna, fue un jarro de agua fría. El punto es que el despertar solo no mueve. Es un punto que te dice, vale, sí, tengo una intranquilidad, tengo que actuar, pero para que en mi caso esa energía de activación se mantuviera, yo necesitaba una palanca. Y la mía, como en otras ocasiones te he compartido, fue mi hijo. Claro, yo pues no quiero recuperar tiempo y soberanía solo para mí. La quiero para estar con mi hijo, para pasar más tiempo con mi hijo y también la quiero para ser un ejemplo de persona que quiero que él vea. Porque claro, yo no quería que mi hijo aprendiera que lo normal es quedarse donde uno está, quedarse quieto, el conformarse, ¿no? con la vida que se tiene. Que por lo menos hay que moverse. No quería que pensara que me resigno, así es la vida, esto es lo que toca, y que viera una persona, en cierta forma, sumisa a la situación del momento. Lo que yo quería es que me viera actuar, que me vea como una persona, pues, inconformista, y que cuando a él le llegue un momento de elección en su vida, recuerde que su padre decidió que se merecía algo mejor, que su padre se planteó si no había una alternativa que dignificara más mi vida y la de mi familia. Y hay que ir a buscarlo. Esto que te estoy contando, no se enseña con palabras, se enseña viviéndolo delante de él. Y claro, pues ese despertar, que fue verme prisionero, vino ayudado de la palanca que fue mi hijo, y la fórmula pues vino después. Así entra el cambio real. No desde la información, desde la claridad de saber qué pierdes si no actúas. Y desde saber por quién lo haces, además de por ti. Y desde la humildad, te propongo que te plantees, o que pienses, o que conectes con esa persona, ese núcleo familiar de amigos, hijos, que te sirvan a ti como palanca. Y bueno, esta noche, antes de dormir, te propongo o te invito a que hagas dos cosas. Primero, la parte técnica.
abre el extracto del último mes, ¿vale? Y puedes hacer 3 columnas. En la primera pones los ingresos netos, lo que te entra de dinero. En la segunda, los costes esenciales. Y en la tercera, el coste anestésico, ¿vale? Y aplica la fórmula que hemos visto. Con esto, escribe tu margen de soberanía real. Y ahora, hazte la pregunta profunda. Debajo de ese número que has calculado, escribe estas 4 preguntas. 1. ¿Qué me digo para justificar mi gasto analgésico? 2. ¿Qué aprendí yo sobre el dinero en casa que sigo repitiendo sin haberlo elegido? 3. ¿Qué parte de mi estilo de vida estoy manteniendo para sostener una imagen que el sistema me convenció de que necesitaba? Y 4. ¿Cuál es mi palanca? ¿Por quién o por qué haría esto aunque me costara? Este número te va a decir dónde estás. Y las preguntas, mejor dicho, las respuestas a las preguntas te dicen por qué no te has movido. La palanca te dice por qué vale la pena empezar. Más de un tercio de los españoles no puede afrontar un gasto imprevisto. No por falta de trabajo ni información, sino por algo que va más adentro. El dinero que necesitas para empezar a ser libre probablemente ya pasa por tu cuenta cada mes. Y el conocimiento para gestionarlo está a un clic. Lo que falta no es ni el dinero ni la información. Es el momento de verte con claridad, de entender de dónde vienen tus decisiones, de reconocer qué parte de tu vida estás financiando para mantener una identidad que nunca elegiste del todo y de encontrar tu palanca. Eso no lo da ninguna app, ni ninguna fórmula, pero puede empezar aquí, ahora, con un extracto, tus 3 columnas y 4 preguntas incómodas. Solo eso. El arquitecto no espera tener más dinero para empezar. Empieza por verse y por saber quién lo hace. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, comparte el episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast Sal de tu Matrix Financiera.